Buenas noches para todos. Bienvenidos a este encuentro AAA del día de hoy. Espero se encuentren muy bien. Buenas noches, Anderson. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bienvenido. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Alexandre. Buenas noches, Eduard. Brian, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Laura, profesor. buenas noches. Manuel, buenas noches. Danilo. Alejandro, buenas noches. Argemiro, buenas noches. Steven, Felipe. Buenas noches. Manuel, buenas noches. Buenas noches, profe. Danilo, buenas noches. Buenas noches, Steven. José David, Laura, buenas noches. Samuel, Manuel. Santiago, buenas noches. Buenas noches, profe. Sara, Silvia, buenas noches para todos. Buenas Bienvenidos a este noches, encuentro profe. AAA del día de hoy. Recuerden que en este AAA estamos haciendo énfasis básicamente en las diferentes etapas del desarrollo del software y abarcamos temas que no alcanzamos a cubrir en el encuentro sincrónico. ¿Quién me recuerda cuáles fueron los temas que tratamos en el encuentro pasado, por favor? ¿Cuáles fueron los temas que tratamos en el encuentro pasado? ¿Quién me recuerda, por favor? ¿Qué temas tratamos en el encuentro pasado, compas? Hablamos de los requerimientos, ¿cierto? Recuerden que hablamos de los requerimientos funcionales y no funcionales. Compañeros. Sí, profe. Sí, profesor, sí hablamos de eso. Listo, hablamos de requerimientos funcionales, no funcionales. Hicimos ejercicios con una aplicación de solicitud de pedido de un pedido de servidor de transporte, ¿cierto? Hicimos ese ejercicio. Hicimos el tema vimos cuáles eran los requerimientos funcionales y no funcionales. Con eso cerramos el tema de requerimientos. Lo volvemos a tocar cuando cuando vamos a hablar de las metodologías ágiles, porque ahí hablamos de historias de usuarios. Pero ahora voy a continuar con la etapa de diseño. A la parte de metodologías ágiles le vamos a dedicar varios, varios encuentros relacionados con las metodologías ágiles. Ahí entramos y hablamos nuevamente de requerimientos, pero ya aplicados a metodologías ágiles, como es el tema de historia de usuarios. Entonces estamos acá en análisis de requerimientos, necesidades del usuario, pasamos a la etapa de diseño, ¿sí? Donde lo que hacemos es que diseñamos para resolver precisamente esos requerimientos que hicimos, que levantamos acá en la etapa de requerimientos. Entonces vamos a concentrarnos hoy en esa etapa de diseño. Hablar de qué es el diseño, para qué sirve, por qué lo utilizamos, cuáles son los tipos de diseños que tenemos en la parte de desarrollo del software, herramientas que utilizamos para el diseño, por qué es importante el diseño. Y al final hacemos unos ejercicios prácticos sobre una parte del diseño para que vamos desarrollando de pronto esa competencia. Entonces decimos que el diseño es el primer paso de la fase de desarrollo, listo. En la parte de desarrollo de un producto de requerimiento del software. Ahí lo que vamos a hacer es producir un modelo, una representación o una entidad que se va a construir posteriormente. Entonces hablamos básicamente de un prototipo. Listo. Características. Características que nos sirven de parámetros generales para la evaluación de un buen diseño. Entonces el diseño debe de implementar todos los requisitos explícitos obtenidos en la etapa de análisis. Eso es innegociable. O sea, ese prototipo, ese diseño debe cumplir con esas especificaciones y esos requerimientos que nosotros hicimos en la etapa de análisis y levantamiento de requisitos. Debe ser una guía que pueda leer y entender
todos los que van a construir el código, los que aprueban, los que prueban y los que mantienen el software. O sea, debe ser algo entendible, debe ser algo muy didáctico, porque de hecho es una representación gráfica, ¿cierto? Un diseño que no entendamos, que no entienda sino el que lo hizo, ese diseño no sirve para nada. Debe ser una cosa que sea muy explícita, muy gráfica, que invite a una experiencia tanto a la persona que va a desarrollar como al usuario final, y que con una sola representación entendamos lo que decimos por ahí. Una imagen habla más que 1000 palabras. Es eso, el diseño trata de ser muy contundente, es muy retador, porque lo reta usted precisamente a eso, a que con esa imagen se interprete qué es lo que requerimos y qué es lo que necesitamos. Debe proporcionar una idea completa de lo que es ese software, de lo que es esa aplicación que vamos a utilizar. Dentro de los asistentes tenemos alguien que trabaja la parte de diseño. Cuénteme para que empecemos de pronto a interactuar. Alguien que trabaje, interactúe con alguna parte del diseño. Santiago Castañeda, ¿has trabajado con temas de diseño? No está el compañero No, no, señor. Jaime, Gabriel, Cristian. Alguien que haya realizado algún tipo de diseño para que nos cueste esa experiencia. Listo. Entonces, en la parte de diseño, en la parte de diseño del software, desarrollamos obviamente un modelo de instrumentación e implementación basado en modelos conceptuales. Existen varios tipos de diseños durante esta etapa. Entonces, hablamos de diseño del diseño de la base de datos, hablamos del diseño arquitectónico, de diseño de interfaces, del diseño de procedimientos. ¿Sí? Podemos hablar de estos tipos de diseño cuando vamos a desarrollar algún software. Cada uno de ellos tiene su particularidad. ¿Listo? Por ejemplo, en el diseño de base de datos, ¿qué es lo que hacemos? Transformar todo el tema del dominio de la información que fue creado durante la etapa de análisis, las estructuras de los datos necesarios para la implementación del software. Aquí lo que hacemos es diseñar básicamente eso, transformar ese modelo de información que hicimos en el levantamiento de requisitos de análisis en unas estructuras de datos necesarios para implementar el software. Esa es la etapa de diseño de datos. En la parte arquitectónica, definimos la relación entre cada uno de los diferentes elementos estructurales del programa, los que incluyen la arquitectura y la estructura del programa. Deben verificar todos los componentes para que funcionen en un solo componente, o sea, que sea integral, que esté integrado ahí todos los componentes. Debemos de verificar todo el tema de satisfacción del cliente. Eso lo hacemos también en la etapa de diseño. Y en la parte de diseño de procedimientos hay unos aspectos muy importantes en que consiste en transformar los elementos estructurales de la arquitectura del programa, la implementación del diseño del software, la cual se puede definir en una sola palabra, que es calidad. Lo que pretendemos precisamente ahí, en todo el tema de la parte de diseño de procedimientos, es también apuntarle a la parte de calidad. Dentro del diseño es donde se fomenta la calidad del proyecto. Desde acá debemos de estar verificando tanto la parte funcional, el tema de seguridad,
el tema de satisfacción y de cumplimiento de requisitos del cliente. El diseño es la única manera en que materializamos con precisión los requerimientos del cliente. En la etapa de procedimientos es muy importante tener en cuenta todo el tema de análisis organizacional. ¿Listo? Al análisis organizacional, porque nosotros no nos debemos de apartar, obviamente, de toda la reglamentación. Entonces debemos de tener en cuenta esa parte organizacional, el trabajo de la integración con cada una de las diferentes dependencias y gestionar el conocimiento dentro de la organización. Tener en cuenta todos esos procesos de aprendizaje, los procesos de cambio organizacional, todo el tema colaborativo, el tema del proyecto de investigación, todo el tema de comunicación. Hay que tenerlo en cuenta en toda la parte de procedimientos, porque obviamente las compañías se rigen por unos procedimientos, por unas políticas, y eso se debe tener en cuenta en esta etapa del diseño de procedimientos. Listo. Diseño de enfoque estructural o de enfoque estructurado. Este es muy importante. Aquí lo que hacemos es que hacer un diseño detallado de los subsistemas de soporte, el establecimiento de las normas y requisitos propios del diseño y la construcción, así como la identificación y la definición de los mecanismos genéricos del diseño de construcción. El diseño de la construcción, el diseño de la arquitectura, básicamente en este se realiza el diseño de detalle de sus sistemas específicos del sistema de información y la revisión de interfaces de usuario. Es importantísimo de cómo vamos a interactuar nosotros cómo va a interactuar el sistema, la aplicación con cada uno de los diferentes usuarios y debe quedar plasmado en este diseño todas esas interfaces de usuarios que vamos a tener con los usuarios. Existe también el diseño dentro de este diseño estructurado, el tema del diseño de los datos físicos, el diseño físico de datos, que incluye el diseño y optimización de las estructuras de datos del sistema, así como su localización en los nodos de la arquitectura que se va a proponer. Entonces, este es uno de los diseños, digamos, más trascendentales, más importantes y que no se puede omitir dentro de ese desarrollo. En la parte, cuando estamos trabajando en orientación a objetos, obviamente se tiene en cuenta y es conveniente señalar que el diseño de la persistencia de los sujetos se lleva a cabo sobre base de datos relacionales y que el diseño detallado del sistema de información se realiza en paralelo con las actividades diseñadas en la arquitectura de soporte. Es muy importante este tema, tener las bases, tener en cuenta esas bases de datos y cómo van a relacionarse esas bases de datos con todo el tema del diseño de la arquitectura. Igualmente el diseño de los casos de uso reales, ¿sí? Con el diseño detallado del comportamiento del sistema de información para los casos de uso, el diseño de la interfaz de usuario y la validación de las diferentes subsistemas. Aquí es muy importante tener todo ese relacionamiento de los datos, todo el sistema de información y la interfase con los usuarios. Y existe el otro diseño que es el diseño de clases, con el diseño detallado de cada una de las diferentes clases que conforman la parte del sistema, sus atributos operacionales, su parte de relaciones y métodos, todo el tema de la estructura jerárquica y finalmente se realiza la definición de un plan de migración y carga inicial de los datos. Miren entonces que cada uno de los diferentes diseños que acabamos de mencionar tiene su particularidad y tiene obviamente su trascendencia y su influencia en el producto final. Si tenemos falencias en alguna de esas diseños, obviamente eso va a afectar de manera significativa
la calidad y el desarrollo del proyecto. Aquí nos encontramos con algunas herramientas para el diseño del software. Entonces, hablamos de Java, de HTML, PHP. En las bases de datos hablamos de SQL, MySQL, Oracle, .NET, son algunas. También hablamos de herramientas para el diseño del software. Y aquí es donde entra UML. Pero antes de entrar a todo el tema de herramientas, les voy a compartir un video relacionado con toda la parte de diseño, donde vamos a aterrizar algunos de los conceptos que acabamos de ver. Me dicen por favor si escuchan. Algunos aspectos ¿Escuchan? Sí, Sí, se escucha profe. correctamente. generales del diseño de software. Bienvenidos. El diseño es una actividad o un proceso que hace parte integral de cualquier disciplina de la ingeniería. Ya sea que estemos pensando en diseñar nuevas aeronaves, nuevos vehículos, puentes, carreteras, edificios, nuevos dispositivos electrónicos, nuevos medicamentos. Siempre voy a tener un diseño. O sea, el diseño está presente en cualquier tipo de actividad y en cualquier tipo de producto, en cualquier disciplina de ingeniería, con algún elemento, con algún producto que nosotros vamos a construir. Esa etapa de diseño siempre hay que hacerla. O sea, nosotros no podemos arrancar de la nada. Cuando yo tengo, por decir algo, a ver, imaginémonos que tenemos un anhelo de realizar una construcción de una casa. ¿Qué es lo que hago yo inicialmente? ¿Quién ha vivido esa experiencia? ¿Qué tiene que hacer uno cuando va uno a hacer una construcción? Compas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando vamos a construir la casa? Planificar ¿Qué hacemos? Los planos, profe. los planos. ¿Y ese plano qué viene a hacer? Esa es la representación gráfica de lo que se quiere lograr, lo que se quiere construir. Ahí Eso. es donde, Entonces, por ahí es ejemplo, donde vamos a uno, hacer la casa. Vamos a donde hacer uno la casa. Entonces, ¿qué pintas tú en la casa que vamos a hacer? En ese plano, en ese diseño de la casa. eh, a escala se representa, por ejemplo, el espacio, por ejemplo, de la sala, las habitaciones, los baños, los patios, cocina, etcétera, dependiendo de lo que usted quiere construir en ese espacio que tiene disponible para eso. Es correcto. Ese es un diseño, digamos, arquitectónico global de lo que tú quieres hacer, ¿cierto? Entonces, inicialmente tú dibujas eso, aquí va a quedar la cocina, aquí van a quedar los baños, allí va a quedar el balcón. ¿Cuántos baños va a tener esa casa que estás pensando, que se está soñando? Por ejemplo, 3 baños. 3 baños, uno social y uno en cada una habitación. Entonces esa casa va a quedar grande, va a quedar con 3 habitaciones, 3 habitaciones o 2 habitaciones, uno en cada baño, un baño en cada habitación y un baño social. Listo. Y juegan otros Vamos. papeles en el diseño, por ejemplo, el diseño o la construcción de la parte eléctrica, Es el, correcto, ese es eh, otro diseño. el Déjeme, diseño. Ah, no me toque ese vals todavía. Entonces aquí estamos hablando, estamos llevando lo que acabamos de ver de diferentes diagramas que necesitamos precisamente para construir una solución y estamos haciendo el símil cuando vamos a construir la casa. Entonces, primero es ese diagrama de cómo es que queremos la casa. Ya la queremos. Luego hacemos otro diseño. ¿Cuál es? El de la parte eléctrica. Usted me está diciendo, ah, no, ahí tengo que meter la parte eléctrica. Haga de cuenta que la parte eléctrica son los datos por donde va a fluir la información dentro de la casa, ¿cierto? En este caso. Y en una aplicación hacemos primero un diseño, un prototipo de qué es lo que queremos dentro de esa aplicación. Ya luego hacemos el tema de diagrama de datos. Aquí en la casa estamos haciendo, usted me dice, no, la tubería. Ah, listo, entonces hay que hacer un diseño también, un diagrama de la tubería. Puedo mezclar la tubería eléctrica con la tubería de acueducto. no, Ese es otro diseño entonces.
Es otro diseño que corresponde a la parte hidrosanitaria y es Ah, diferente. es correcto. Sí, es diferente, ¿cierto? Es diferente. Hoy en día estamos hablando de domótica. ¿Qué hacemos con eso? Toda la domótica sería la parte de control de las funciones que yo quiero activar en la casa en este caso. Es Entonces correcto. puede ser, por ejemplo, apertura de puertas, apagado Ajá, de luces, encendido de luces, y que se correcto. puede hacer de forma remota en algún momento. Es correcto. Muy bien, listo. Entonces, vamos como para que quede claro el ejemplo de la parte de diseño y vamos visualizando su importancia. Entonces, yo arranco a construir una casa sin un plano, sin un diseño, ¿o no? Entonces, inicialmente tengo que tener un diseño. Estamos claros en eso, nos ponemos de acuerdo en eso, ¿cierto? Tengo un Sí, terreno y lo primero que tengo que hacer es, mínimo, tengo que hacer un plano a mano alzada, que para eso se asemeja aquí a un diseño. Listo. Ese diseño lo tengo que validar. Mínimo lo tengo, si soy casado con la esposa, si soy casada, si no soy casado con la novia, tiene que tener una validación. Si no se lo muestra a la persona o a su socia o a su cliente, se va a meter en problemas. ¿Cierto que sí? Porque ella es sí, la que sí. tiene que darle la bendición a eso. Si no, después tiene que tumbar esa casa, hermano. ¿Cómo así? A usted le faltó hacer un baño ahí. Entonces ya dice, no, no, pero yo te pedí 4 baños. ¿Cómo así quiero con 3 baños? No, venda esa casa, yo para allá no me voy. Eso. Lo mismo pasa con el cliente. Aquí al cliente le muestro yo el diseño, le he puesto un prototipo. Si él me dice, no, eso no me gusta a mí así, esa no es lo que yo le pedí a usted del software, yo necesito otro diseño, entonces me toca ir a mi borralla a hacer otro diseño. Este tiene que estar validado precisamente por ese cliente, por ese usuario final. Listo. Muy importante hacer esa validación en ese prototipo. Bueno, hechas las aclaraciones, Etcétera, continuamos. siempre habrá una parte importante dedicada al diseño. El diseño en ingeniería nos brinda un enfoque sistemático que es repetible y evaluable, y con él podemos crear productos y servicios que van a cumplir con las funciones para las cuales fueron hechas, pero que además cumplirán con las expectativas de los usuarios. Ya lo decía Frank Expectativas de Wright, los un gran usuarios. arquitecto norteamericano. Puedes utilizar un borrador en la tabla de diseño o un martillo en el sitio de construcción. Tú lo decides. Expectativas de los usuarios. Si yo no tengo si eso no cumple con las expectativas del usuario, ahí no tenemos nada. Sí, borre y vuelva y diseñe porque no estamos cumpliendo con las expectativas del usuario. Yo puedo generar, obviamente, insatisfacción del usuario si no cumplo con ese diseño. Que eso quede claro. Yo estoy diseñando precisamente para cumplir con esos requerimientos que me pidió el usuario y cumplir con esas expectativas. Listo, eso es lo más importante y para eso es que hacemos también el diseño, para validar esos requerimientos. Para no quedarnos sin una definición formal de lo que es el diseño en ingeniería, podemos decir entonces que es un proceso sistemático y sobre todo creativo, donde el diseñador crea, evalúa y especifica modelos que van a ser realizados en dispositivos, sistemas, procesos y otros, y que van a cumplir con los objetivos de los clientes y las necesidades de los usuarios que van a utilizar dichos dispositivos o sistemas o procesos. Compañeros, esto es muy importante. Es un proceso sistemático y creativo. Aquí hay que botarle a esto toda la materia gris que ustedes tengan, porque es que dependiendo del diseño vamos a tener un buen producto y vamos a garantizar la calidad de ese producto y de ese software en este caso. Listo. Si yo realizo un mal diseño, eso me puede implicar a mí reprocesos, costos, pérdida de tiempo, insatisfacción por parte del cliente. O sea que acá en el diseño tenemos que ser muy creativos y debemos de tener en el centro al cliente. En el centro debe estar el cliente. Yo estoy diseñando para el cliente, no para satisfacer mi ego y que porque a mí me gusta así o de esta forma o de la otra, no. Eso, el producto no es para usted, ese producto es para el cliente.
Entonces tenemos que estar haciendo validaciones continuamente con el cliente para poder hacer los ajustes correspondientes y tener siempre en cuenta que eso es para satisfacer una necesidad del cliente. Listo. Diseñar entonces, el diseñador debe crear, evaluar y ser muy específico en cuanto a los requerimientos del cliente. En lo que tiene que ver con el diseño de software, es esencial tomar decisiones en este proceso, que nos van a ayudar a organizar la lógica de los elementos que conforman el software y sus relaciones. El equipo de diseño toma constantemente decisiones, el sistema es distribuido o no lo es, que sea más seguro que flexible. Para ello podemos utilizar métodos estructurados formales basados en modelos o notaciones informales de las que tendremos simplemente esbozos. Lo que no podemos olvidar es que el diseño es un proceso altamente creativo que va más allá simplemente de cumplir estándares. Entonces estas son las decisiones que hay que tomar, es distribuido, es seguro, es flexible, es un modelo estructurado, ese tipo de cosas, esas situaciones hay que definirlas porque obviamente deben de quedar plasmadas en el diseño. En lo que tiene que ver con el diseño de software, podemos definirlo como un proceso que tiene actividades, tareas, que van a transformar los requisitos funcionales y los no funcionales en los modelos que representarán la solución de software antes de construirla. Un aspecto curioso del diseño de software es que este término se refiere tanto al proceso del diseño, tanto como a los modelos que se obtienen de él. Miren que aquí vuelven y aparecen el tema de transformar los requisitos funcionales y no funcionales en modelos que representan la solución del software. Sí, debemos de hacer esta actividad. Tener en claro todo el proceso de las actividades, las tareas y los requisitos funcionales y no funcionales. Listo. Y empezar a realizar el trabajo de modelado. Si vamos a hablar de diseño, necesariamente tenemos que hablar de niveles de abstracción. En el diseño de software, encontramos dos niveles. Un nivel de mayor abstracción llamado nivel arquitectónico y otro no arquitectónico o llamado diseño detallado. En la arquitectura se definen los componentes, las relaciones y los mecanismos de comunicación de dichos componentes. Obviamente se parte de la especificación de requisitos. El no arquitectónico ya detalla esos componentes a un nivel de algoritmos, estructuras de datos, flujos de control y manejo de errores, entre otros. Como lo he dicho antes, el diseño de software es una actividad con un componente de creatividad alto. Por lo tanto, permite diferentes puntos de vista o enfoques para ser tratado. Uno muy válido es un enfoque informal, utilizando modelos o simplemente bosquejos. Otros enfoques más formales son, por ejemplo, el estructurado o orientado a funciones, el orientado a objetos, y también encontramos el que está centrado en los datos o centrado en los componentes. No importa el que escojamos, lo importante es cumplir con los requisitos, asegurar la calidad y asegurar además que la funcionalidad puede ser implementada. Desde Importante, compañero, mire, él dice, no importa el que escoge usted, si se escoge un enfoque estructurado, informal, lo importante es que esté enfocado en el cumplimiento de los requisitos y que tenga la funcionalidad que se requiere y para lo cual se debe diseñar el software. Asegurar la calidad y asegurar la calidad. Además que la funcionalidad puede ser implementada. Desde un punto de vista muy general, el proceso de diseño tiene como entrada la especificación de requisitos funcionales y no funcionales, restricciones o reglas de negocio importantes a tener en cuenta y los modelos que tengamos del análisis. Lo que obtendremos al final del proceso será un modelo del diseño que corresponde a la arquitectura general y al modelo del diseño detallado. Básicamente este es el prototipo, lo que tenemos acá de salida.
¿Cómo alimentamos ese diseño? Obviamente, con los requisitos. Con los requisitos. ¿Cuáles requisitos? Funcionales y no funcionales que hicimos en la etapa de análisis. Miramos cuáles son las restricciones y cuál es el modelo de análisis, qué fue lo que nos arrojó ese modelo de análisis. Ese es el insumo para nosotros poder obviamente hacer el diseño. Aquí a la salida que vamos a tener precisamente un prototipo y modelo de diseño detallado. Con respecto al diseño detallado, este consta de una serie de modelos entre los cuales podemos referenciar los diagramas de clase, los diagramas de secuencia, la especificación de los métodos, los modelos relacionales y el diseño de la interfaz de los componentes, entre otros. Para terminar, vamos a ver algunos ejemplos de los aspectos que un diseñador tendría que tener en cuenta al momento de diseñar. Por ejemplo, ¿habrá concurrencia entre sus operaciones? ¿Se hará un manejo de eventos? ¿Cómo será el manejo de errores? ¿Qué elementos de seguridad se deben tener en cuenta? ¿Dónde será la persistencia de los datos y cómo se modelará? ¿Cómo será la interacción y la presentación del sistema? Importantísimo, miren, tener en cuenta estos aspectos que mencionamos acá. El tema de la concurrencia, eventos, manejo de errores, la seguridad del sistema, ojo con eso que es importantísimo, ¿sí? Cómo va a trabajar todo el tema de persistencia de datos, la parte de interfase o interacción y presentación. Son aspectos que van a evidenciar calidad en el Eso desarrollo. entre muchos otros. Listo. Resumiendo este video, hemos hablado sobre el concepto general de diseño en ingeniería, particularizamos un poco con el diseño de software, cuál es el proceso general del diseño de software, los niveles de abstracción, algunos modelos que se utilizan en el diseño detallado y unos ejemplos de aspectos que se deben de considerar al hacer diseño. Diseño de ingeniería, diseño de software, todo el proceso general que llevamos en la parte de diseño, los modelos de diseño detallado, los aspectos a considerar, que fueron muy importantes. ¿Quién me recuerda aspectos a considerar? Dos aspectos a considerar, menciónenme en algunos. Aspectos a considerar. ¿Qué aspectos debemos de considerar? La seguridad, Sí. Otros, El de manejo de errores. manejo de errores. Importante, compañeros. Que si nos vamos con esto hoy en la mochila, es un buen logro. Para que tengamos en cuenta que en el diseño debemos de tener estos aspectos a considerar. El manejo de errores, manejo de eventos, la seguridad, el tema de interacción y la interfase de datos. Listo. Muy bien, compas. Eso sería el mensaje que tendríamos con relación a toda la parte del diseño y que quería transmitirles en este video. Ahora vamos a continuar con toda la parte que estábamos hablando. Pero quiero que antes de continuar con todo el tema de diagramación de UML, podamos hacer un ejercicio práctico para llegar a UML, que son diseños de diagramas de flujo, para ir desarrollando esas competencias de razonamiento abstracto que debemos de tener en la diagramación. La propuesta es, por ejemplo, que trabajemos algunos diagramas para hacer trabajo práctico del día de hoy. Vamos a realizar un diagrama de flujo, listo, que es está dentro del tema de diagramación, dentro del tema de la etapa de cuando voy a diseñar procesos, yo obviamente voy a realizar diagramas de flujo, ¿cierto? Diagramas de flujo que debo tener en cuenta en toda la parte de diagramación. Listo.
Los diagramas de flujo están compuestos de símbolos y estos símbolos son los siguientes. Este óvalo nos indica un final o un inicio de un proceso. El rombo nos indica una decisión. Este símbolo nos indica el tema de multidocumentos. Este es un conector. El cilindro nos representa bases de datos que utilizamos para una representación cuando vemos flujo de datos ahí o almacenamiento de datos. Este rectángulo nos representa una actividad llegada de un proceso o un proceso como tal. Este solo nos representa documentos, el círculo nos representa acciones que requieren supervisión. El triángulo inverso un archivo y la línea de flujo que siempre deben ser rectas, bien sea horizontales o verticales. Basados en esta simbología que ustedes ya me imagino que deben de conocer, ¿esto lo vieron en algún bloque anterior o no? Cierto que sí. ¿Vieron diagramas de flujo o no han visto diagramas? No, No. En serio, como que no. ¿No han llegado a realizar Mm. diagramas de flujo? Sí, lo hemos No. realizado, pero no en estos bloques anteriores que hemos visto pues aquí en la universidad, no. ¿Cuál fue la asignatura que vieron antes de esta introducción? Que esté relacionada con Lógica, el área. ¿Cuál? lógica de programación. Lógica, y ahora están viendo, ok. Y en lógica no vieron la parte de Se ve en pensamiento algorítmico y en mi pensamiento, caso la estoy viendo paralela a esta, pues ahorita en el mismo trimestre. en pensamiento algorítmico, es algo de diagramas de flujo, ¿cierto? También estamos viendo, Algoritmos. estamos viendo paralelo. Sí, tiene que ver con todos los diagramas de flujo, con todo algoritmos, sí señor, esas cosas. Entonces ya conocen estos diagramas, listo, ya conocen la simbología. Entonces vamos a salir muy Sí, rápido, vamos a salir muy rápido de esto. ¿Y hacen diagramas con alguna herramienta en especial? profe, eso, la verdad, yo he visto con el profesor que yo estoy, pues, que más que todo le está dando es como a llevarlo a código con Python de una. Lo que Ok, he visto. listo. Lo que quiero yo es tomar realizar un ejercicio con diagramación para luego llevar a la parte del diseño del software. O sea, que desarrollen esta capacidad, estas competencias de organizar temas secuenciales para luego llevarlos a un diseño de un diagrama de diseño de software. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer, cuando uno va a hacer un diagrama de flujo, básicamente lo que hace es como listar una tarea. Listo. Este es un diagrama sencillo relacionado, por ejemplo, con un ingreso, cuando voy a ingresar a la universidad, listo como ciertas actividades y a esas actividades después les doy una secuencia lógica. Dentro de dentro de esta secuencia de actividades vamos a encontrar que tenemos algunas decisiones que tomar en el momento de desarrollar este proceso. Por ejemplo, ¿dónde pueden ver ustedes acá que puede haber una decisión? Vamos a hacer el ejercicio para ingresar a la universidad. Hay un inicio, yo debo escoger la carrera. ¿Qué puede pasar acá en esa escogencia de carrera cuando yo voy a ingresar a una universidad?
pueden haber varias, ¿cómo se dice? Varias opciones. Varias ofertas. Y entre esas ofertas puede pasar de que esté la que yo estoy buscando o que no esté, cierto. Entonces que tenga que buscar otra universidad. Eso puede pasar y es una decisión que debe estar dentro del proceso. Por decir algo así. Entonces, hay un inicio. Trato del proceso acá, la actividad consiste en escoger una carrera. Lo que hago es buscar la universidad. Cuando yo busco una universidad, o sea, esto lo estamos tratando de hacer, de bajar este diagrama de flujo a lo más real posible. De eso debe de tratarse precisamente un diagrama. Este es un diagrama de un proceso que yo estoy haciendo, que es buscar una universidad, ¿cierto? Entonces, lo primero que voy a tener en mente es la carrera. Busco la universidad. Miro la oferta de las universidades. Dentro de esa oferta de la universidad, ¿qué tengo que hacer? Verificar si existe o no existe qué. Carrera. La carrera que yo estoy buscando, ¿cierto? ¿Qué pasa si no existe? Tengo que volver a otra universidad a buscar si existe. Tengo que volver a buscar. Tengo que volver a buscar a esa universidad hasta que encuentre una universidad que sí tenga la carrera que yo estoy buscando, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Esa es la secuencia del diagrama y esa es la importancia de esta decisión. Sí o no, si existe o no existe la carrera. Si no existe, tengo que seguir buscando. Aquí me puedo quedar en el proceso. Pero también puede pasar de que sí existe la carrera. Entonces aquí hay un conector que me lleva para acá para continuar con el proceso en el diagrama de flujo. Resulta que encontré la carrera, encontré la universidad que tiene esa carrera, me inscribo, ¿cierto? Después de que me inscribo, existe un proceso de selección y pueden pasar dos cosas, que yo sea admitido o que no sea admitido. Si no soy admitido, ¿qué tengo que hacer? Buscar nuevamente otra universidad. Volver a buscar universidad, ¿cierto? Por X o Y motivo, no cumplo con los requisitos y tengo que buscar otra universidad. Si soy admitido, ¿qué pasa? Paso a organizar la documentación que me pide la universidad para poderme registrar. Es correcto. Después de que hago el registro, ¿cuál es el otro acontecimiento? ¿Cuál es la siguiente Pasa actividad? a la liquidación de matrícula, ¿Qué puede pasar con esa liquidación? que la pueda pagar o no. Que podamos pagar o que no podamos pagar. Bueno, compañeros, pilas pues que ahora ustedes van a hacer otro. Estamos haciendo este. La idea es que ustedes desarrollen esta capacidad y entiendo que ya deben de tener esa, porque me dicen algunos que ya están viendo pues el proceso, están viendo esa asignatura de pensamiento y aquí ven también diagramas de flujo. Entonces, debemos de tener ya la competencia o la habilidad para hacerlo. ¿Qué pasa? Que me dan la liquidación, pero por alguna razón o alguna circunstancia, la liquidación puede estar muy alta o no puedo tener plata. ¿Y qué pasa? Yo no pago y fin del proceso. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí llegamos. ¿Qué más puede pasar acá? Si yo no pagué por alguna situación, ¿qué pasa ahí? Cuéntenme. ¿Qué más puede pasar? ¿Yo puedo finalizar o qué más puedo hacer?
¿Qué O otra que alternativa tenemos? si uno no paga a tiempo, puede haber otra alternativa y es hacer un pago extemporáneo, que es con mayor dinero, pero te dan un tiempo más de plazo para poderlo hacer. Si no lo hace, vuelve al final. No pudo y tendrá que volver a hacer el proceso de nuevo. Correcto, entonces tendría que volver al inicio a hacer el proceso de nuevo. Listo. Aquí estamos tomando estas dos alternativas. O no pagué, o si pagué, entonces entrego el recibo y oficializo la matrícula. Listo. Eso es lo que puede pasar. Y de esa manera concluye el diagrama de flujo. Todo diagrama de flujo debe tener un inicio y debe tener un fin. No nos podemos quedar ahí en el limbo, pues, por siempre, no. Esto debe tener un inicio y debe tener un fin. Listo. Ahí finalizaría el proceso. Tenemos este otro, por ejemplo. Buscar empleo. Vamos a diagramar esa actividad. ¿Alguien se anima a hacerlo? Si lo pueden hacer desde sus equipos, sería muy bueno para que nos proyecten y nos compartan la pantalla. ¿Quién dijo yo? ¿Quién se anima? Ninguno se anima. Oye, porque no tratamos de hacer el ejercicio entre todos para que de esa manera podamos compartir? Pues sin que tengamos que elaborarlo inicialmente, porque creo que se vuelve como más largo el asunto, como ir aportando para ir construyendo ese diagrama. Ir aportando para ir construyendo el diagrama. Bueno, entonces, vamos a hacer inicialmente entonces el tema del... Vamos a plantear entonces las actividades. ¿Cuáles serían entonces las actividades acá? Para buscar empleo. ¿Qué es lo primero que yo hago? Construir o hacer la hoja de vida. Realizar hoja de vida o actualizar hoja de vida. Sí, realizarla o actualizar. Siguiente. Habría que buscar en dónde o con qué entidades o hacia dónde puedo dirigir mi hoja de vida que cumpla buscando, que la que están buscando cumpla con mi perfil. Que aquí dice una compañera que Laura dice que en bases de datos de empleo. ¿Qué opinas? ¿Enviar hoja de vida a las bases de datos de empleo o qué? Pienso que puede ser una alternativa, porque entonces tiene uno las dos posibilidades. Porque puede uno buscar de esa manera, pero también puede uno buscar en qué otras plataformas están buscando personas con mi perfil. Entonces, Listo. Otro compañero que participe que no sea Argemiro. La idea es que sean ustedes activos y que ustedes sean los que construyan entonces en estos momentos el proceso. Ya actualizamos la hoja de vida, la enviamos a una base de datos de empleo
lo que estamos haciendo es lo que hacemos en la vida real. ¿Qué más se les ocurre cuando ustedes están buscando empleo? Cuéntenme. Profe, en ese proceso del diagrama de empleo, seguiría la entrevista, o sea, participar en una entrevista con posibles empleadores. Pero antes de ese paso a la entrevista, no hay una actividad anterior. Profe, yo digo que pues buscar en el mercado laboral y pues y filtrar los resultados que hayan. Por eso, pero para enviar la hoja de vida. Para enviar Sí, la hoja de vida, ya hicimos acá ese proceso, o sea, enviamos la base de datos. ya, Con ese proceso supuestamente llegamos y miramos dónde era lo más factible, hicimos una depuración, un filtro y enviamos la hoja de vida a donde nosotros vimos que existía como una mayor posibilidad. Listo, ya la enviamos. ¿Qué sigue después de eso? Antes de la Profe, que lo entrevista llamen. debe ser citado. Profe, esperar a ¿Cuál, que sea perdón? seleccionado. Compañero, Profe, que lo llamen. por eso. Entonces, ¿qué ponemos acá? Selección. Selección o citado. Sí, Citado entrevista. citado. Citado a entrevista, sí, profe. Citación a entrevista. ¿Qué sigue? Por ejemplo, la evaluación de ofertas. No la entrevista. Sigue la entrevista, no. Después de que me citan a la entrevista, obviamente tengo que asistir a la entrevista. Después de que tengo la entrevista, ¿qué puede pasar acá? Que me acepten Evaluación de ofertas. o que no me acepten. Correcto, sí. No, antes de todo eso, si es en este gremio, viene unas pruebas técnicas, pruebas psicotécnicas, viene una cantidad de cosas antes de que a uno le hagan una oferta. En este gremio, pues. Sí soy yo. Pruebas de selección. Sí. Prueba La técnica, entrevista. o sea, prueba de Correcto. selección. Ujú. Sí, que están dentro del proceso de selección. Perfecto. Ahí Entonces, pueden suceder dos. si uno pasa la prueba, entonces le hacen una oferta. Ujú. Una oferta pues económica, laboral, como la queramos llamar. Listo, después. ¿Y después qué hacemos? Después de la oferta de empleo, si uno está de acuerdo, la toma o no. Entonces, si la tomo, ¿qué pasa? Si la tomo, paso a cumplir con los requisitos que me exige la empresa para poder ingresar. Exámenes médicos. Exámenes médicos, sí, señor. Listo. Supongamos que son estos entonces. Ok. Diseñamos la hoja de vida. Miremos este para que vamos finalizando. Puede estar cumpliendo con las especificaciones que acabamos de levantar, que acabamos de mencionar. Este puede estar un poco más sintetizado. Diseñamos la hoja de vida, la actualizamos, miramos los perfiles en la bolsa de empleo, subimos la hoja de vida, buscamos vacante, listo.
Bien, revisamos si existe vacante o no existe vacante. Si existe vacante, enviamos la hoja de vida. Acá fue donde hicimos el proceso de que la enviamos a la bolsa de empleo. Si no existe, ¿qué pasa? Sigo buscando la vacante, ¿ok? Si existe, enviamos la hoja de vida, miramos si la hoja de vida fue aprobada y ahí es donde llaman a entrevista. Si me llaman a entrevista, hago todo el proceso de contratación, de documentación, me presento a inducción y finaliza el proceso. Acá hicimos entonces ya 2 diagramas de flujo. Insisto, con este proceso lo que queremos nosotros y con esta actividad es empezar a desarrollar competencias y habilidades en la parte de diagramación. Yo puedo hacer diferentes tipos de diagramas como lo vimos en el video que observamos el día de hoy, ¿cierto? Yo puedo tener diferentes diagramas y uno de esos diagramas es el diagrama de procesos o diagramas de actividades. Listo. Este es un diagrama de un proceso sencillo. Como hago este proceso sencillo, también puedo tener otros relacionados, por ejemplo, con un flujo de bases de datos o un proceso para un proceso de selección, ya no para incorporación, sino para seleccionar en una empresa un candidato. Puedo tener ese proceso. O para realizar compras o para realizar procesos de inventarios, pero igual siempre debo tener en cuenta un diagrama. Listo, o tener en cuenta un diagrama. Listo, compas. Con esto finalizamos el encuentro del día de hoy. En el próximo AAA vamos a hacer ya un ejercicio de un diagrama UML, donde veamos algunos flujos de información y hagamos un diagrama de clases. Listo. Este era como un calentamiento para entrar ya al tema de diagramación. Espero que les haya hecho de utilidad el encuentro del día de hoy. Y ha sido un placer compartir con ustedes, compañeros. Nos vemos Profesor, entonces la próxima semana. hasta luego, profe, y muchas gracias. Que Espero esté que muy sí. bien. Por Gracias. Chao. favor, Luego. recuerden el tema del ajuste del mapa conceptual, por favor, para que